Entonces vamos a continuar con la clase de las derivadas parciales, solo que ahora es la segunda parte, ¿verdad? Vamos a continuar con la clase que se dio anteriormente. Vamos a trabajar con funciones que son funciones compuestas. Miren esta derivada, ¿ven? Vamos a ver. Veamos. Si yo tengo una función, ¿verdad? Sea f de x y g de x, funciones derivables, entonces, ¿verdad? La derivada con respecto a x de f de g de x, ¿verdad? Es la derivada de la función con posición, ¿sí? Es igual a la derivada de la función f de g de x, ¿verdad? Vamos a utilizar notación prima. F' de g de x por g' de x. O sea, primero vamos a derivar a f, si existe su derivada, y luego a esa a ella le vamos a g, la vamos a derivar. Y listo, ¿verdad? Esta es una regla de funciones de una variable, tal vez no está muy rigurosa, pero es la que vamos a utilizar para los siguientes ejercicios. Vamos a ver, veamos casos básicos de funciones de derivadas de funciones de varias variables, donde utilicemos esta regla. Vamos a ver unos ejemplos básicos. Determine la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y de las siguientes funciones. Vamos a ver, inciso A, z igual a f de x más f de y. Ahora, inciso B, f de x, z igual a f de x más y. C, z igual a f de x menos y. Vamos a empezar con estos tres. Bueno, aquí tenemos la derivada de la suma. La derivada parcial de z con respecto a x, y va a ser constante, va a ser igual a f' de x, ¿sí? Donde f es derivable. Cabe destacar, ¿verdad?, que f es derivable. F de x es derivable. Ok. Y ya, este sería el paso, porque esta función es constante y esta depende de x. La derivada parcial de f con respecto a y, de z, de z, con respecto a y, va a ser igual a 0 para f de x y f' de y. Este es el caso básico. Ok. Con la suma andamos en un caso similar. Pero obsérvense que adentro tengo una función de dos variables que es una función compuesta, ¿sí? F depende de otra función. Está en función de otra función. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a f' de x más y por la derivada parcial con respecto a x de x más y. Ok, esto es f' de x más y por la derivada parcial de esto con respecto a x. Aquí es 0 y aquí es 1. Sería por 1. Y listo. Entonces la derivada parcial con respecto a x es x más y. La derivada parcial con respecto a y ahora, de z, con respecto a y, va a ser igual a f' de x más y por la derivada parcial de x más y con respecto a y. Esto va a ser f' de x más y este se va a hacer 1 y este se va a hacer 0. Entonces me queda lo mismo. Van a ser las mismas en este caso. Ok, en el caso de la diferencia, pues aplicamos lo mismo. La derivada parcial de z con respecto a x es igual a f' de x menos y
de un solo, la derivada parcial de esto que de aquí adentro con respecto a x es 1 menos 0. Esto es igual a f' de x menos y. Y para la derivada parcial de z con respecto a y, esto es f' de x menos y por la derivada parcial de aquí con respecto, lo voy a escribir, de x menos y con respecto a y. Esto es f' de x menos y por 0 menos 1. Me queda un menos 1 ahí. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos f' de x menos y. Este es el caso para funciones de suma y resta. Obsérvese que aquí es la suma de f de x más f de y aquí es f de x más y. Es diferente, ¿verdad? Listo. Veamos otros casos simples. Siempre encontrando f de las derivadas parciales. E inciso D, probemos con f de x por y. Inciso A, f de x entre y. Ok, para la primera, la derivada parcial de f con respecto a x, bueno, disculpen, esto es z, ¿verdad? Recordemos que estas son z. Sí, aquí le cambié, otra vez cambié, aquí es, no está muy bien, es z. Es z. Z igual a f de x sobre y. Ok. Entonces tengo la derivada parcial con respecto de f con respecto a x es igual a de z, perdón, con respecto a x es igual a f' de xy por la derivada parcial con respecto a x de xy. Esto es f' de xy por la derivada parcial de la función que está aquí adentro sería x, derivamos x, y constante sería y. Entonces la respuesta es y, f' de xy. Y la derivada parcial de z con respecto a y es f' de xy por la derivada parcial de xy con respecto a y, que sería x. Por lo tanto es x, f' de xy. Y en el cociente, si tenemos un cociente, bueno, aplicaríamos la regla de división, pero esto lo podemos reescribir así también, f de x por y a la menos 1. Y aplicaríamos de nuevo la regla de producto. La derivada parcial de z con respecto a x va a ser igual a f' de x sobre y por la derivada parcial de esto con respecto a x, que sería y a la menos 1. Esto es igual entonces a f' de x sobre y entre y. Y la derivada parcial de z con respecto a y es f' de xy entre y, perdón, bueno, y a la menos 1 por la derivada parcial con respecto a y de xy a la menos 1. Esto es igual a menos, esta es constante, ¿verdad? Sería menos x y derivamos y, que sería y a la menos 2, ¿verdad? Bajamos el 1, negativo, y restamos menos 1, es y a la menos 2. De f' de x y a la menos 1, simplificando nos va a quedar menos x sobre y al cuadrado f' de xy. Y listo. X entre, aquí voy a corregir, x sobre y. Y ahí está. Ya tengo entonces casos básicos de divisiones de funciones compuestas, donde he aplicado las reglas por cada inciso. ¿No? Tenemos para la suma, ¿sí? Para la suma acá, para el producto y para la división. Hemos encontrado sus derivadas parciales. Bien, veamos este ejemplo donde vamos a calcular, dada esta función x a la f de xy, obsérvese que la potencia de esta función es otra función f que es diferenciable, pero no conocemos f, es una función arbitraria. Ok, sabemos que f por sí misma es diferenciable. Y sabemos también que el f evaluado en 3 es 0 y f evaluado en 3
perdón, f' evaluado en 3 es 1, solo que voy a corregir acá, este es f minúscula, ¿verdad? Esta es la derivada, f minúscula, f minúscula. Cabe destacar, ¿verdad? Voy a enfatizar, esta f de acá es una f mayúscula. Este de acá es una f minúscula. Y hoy sí. Entonces, f evaluado en 3 es 0 y f evaluado en 1, f' evaluado en 1, en 3 es 1. Cabe destacar que esto lo podemos, está dado por hipótesis, ya que f es diferenciable. Así que podría existir esa derivada. Podemos decir por hipótesis que f' evaluado en 3 es 1. ¿Listo? Entonces quiero yo la derivada, pero de la función mayúscula. Vamos a enfatizar aquí. En x evaluado en 1. Bueno, entonces, cambiemos la notación, ¿verdad? Digamos que sea z igual a x a la f de x más y. Ok. Resulta de que esto no se puede derivar directamente, sino que hay que recordar la diferenciación logarítmica, ¿verdad? La derivación, perdón. Es una técnica, derivación logarítmica. Aplicando las propiedades de logaritmos. Entonces, el logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de x a la f de x más y. Esto, aplicando propiedades de logaritmos, esto es f de x más y multiplicado por el logaritmo natural de x. Y aquí podemos derivar. Aquí ya podemos derivar la derivada parcial con respecto a x de z, del logaritmo natural de z, perdón, es igual a la derivada parcial con respecto a x de f de xy más y por logaritmo natural de x. Entonces aquí tenemos una función compuesta, ¿verdad? Y tenemos un producto de por sí. Entonces vamos a tener cuidado. Encontremos, bueno, esto sería zx o la derivada, perdón, vamos a derivar con respecto a x este logaritmo. Sería 1 entre z por la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Y z es la función. Bien. Por la derivada con respecto a x de este producto que tengo acá. Esto va a ser, por regla de producto, vamos a, esto es igual a la derivada del primero, que sería f' de x más y por 1 más 0, por el logaritmo natural de x, más, copio f de x más y derivo el logaritmo que es 1 entre x. ¿Sí? Que es, solo depende de x. Listo, vamos a hacer una pequeña simplificación. Z de x es igual a z, mandando este a multiplicar, por f' de x más y por el logaritmo natural, veamos, por el logaritmo natural de x más f de x más y. Ok, este va a quedar entre x, ¿ve? Pero desarrollando la suma puedo acá agregar una x acá y dividir todo entre x. ¿Listo? Quedaría esto de aquí. Ahora solo vamos a simplificar. Bueno, disculpen. Ahí. Ok. Entonces vamos a simplificar. Z ya la conocemos. Es f de x más y. X a la... aquí. F de x más y. Entonces, nos quedaría... aquí lo voy a continuar. Zx es igual a x a la f de x más y multiplicado por xf', aquí puedo poner x o f' de x más y por el logaritmo natural de x más f de x más y. Ok, vamos ahora a aquí, esto puedo perfectamente y lo voy a hacer de un solo por ley de potencias. Aquí le puedo restar 1. ¿Sí? Le podemos restar 1, lo vamos a hacer mejor.
¿sí? Entonces, por ley de potencias, esa x la puedo poner como menos 1. Y listo, ya tengo la derivada parcial. Ahora sabemos que z es igual a f de x, perdón, la derivada parcial de x, de z con respecto a x es fx de x, y. Entonces, evaluando en 1,0, en 1,2, perdón, nos va a quedar f de x de 1,2 de 1 a la 1 más 2 menos 1 por 1 de f' de 1 más 2 por el logaritmo natural de 1 más el f de x más y, que sería f de 1 más 2. ¿Listo? Este logaritmo de acá nos va a hacer 0 acá. ¿Sí? Entonces este se va a anular. Nos va a quedar igual. Bueno, aquí me falta un igual. Esto es igual a... Bueno, aquí me falta un f también, disculpen. F de 1 más 3. Va a quedarme 1 a la f de 1 más 3, más 2, que es 3. Menos 1 de 0 más f de 3. Y f de 3 nosotros sabemos que es, por hipótesis, es 0. Entonces aquí va a quedarnos 1. Aquí es 3, no lo corregí. Aquí es 3. 1 a la 0 menos 1, ok, pero aquí se va a anular todo, ¿no? Porque va a quedarme 1 a la f de 3 menos 1 por 0 más 0. Entonces esto es igual a 0. Se anula todo y hemos obtenido esta evaluación, ¿verdad? Utilizando una función f de x más y, pero se nos dieron algunos valores ya conocidos. Veamos este segundo ejemplo. Este otro ejemplo que aparece en el laboratorio de cálculo. Encontremos esta derivada determinemos f de 1 menos 1 su derivada parcial en x y luego f de 1 menos 1 su derivada parcial en y. Ok. Y tenemos algunos valores conocidos en esta tabla. O sea que la primera y segunda derivada de f existe y tenemos valores. F es una función de una variable, ¿sí? Pero lo que está dentro de f es una función de dos variables. O sea, f es una función real en una variable, porque lo que entra aquí es un valor. Ok, dicho esto, encontremos la derivada de f mayúscula. Entonces, vamos a ir en orden. Aquí tenemos con respecto a x. fx va a ser igual a... Acá tenemos un producto, ¿sí? Tengo xy y f de xy. Entonces, va a ser primero, copio xy y derivo parcialmente con respecto a x, f de x más y. Más, derivo parcialmente con respecto a x, xy, y copio f de x más y. Sería la primera parte, el primer término. El segundo término es más la derivada de este con respecto a x. Sería f' de xy por la derivada parcial con respecto a x de xy, que esta ya la habíamos hecho anteriormente. Entonces, esto se va a simplificar como igual a xy por la derivada de esto con respecto a xy, va a ser f' de x más y por 1 más 0, y ahí quedaría. Más la derivada parcial de esto con respecto a x sería y f de x más y, más f' de xy por la derivada parcial de esto con respecto a x es y. Y en este punto ya podemos evaluar, podemos sustituir f de 1, menos 1. Va a ser igual a 1, menos 1 por la derivada parcial de f de 1 más menos 1 más 1, que sería y negativo, por f de 1 más menos 1 más f' de 1 más menos 1
por y, que sería menos 1. Simplificamos, esto va a quedarme menos f de 0 menos f de 0 más f' de 0. Bueno, menos, ¿verdad? Porque este es ese negativo acá. Quedaría menos f de 0. Vamos a revisar de nuevo. Sí, ya podemos ver que nos quedan 3f de 0. Esto va a ser igual a menos 3f de 0. Y f de 0, acá en nuestra tabla, es la función evaluada en 0. Ah, bueno, solo tengo un error. Voy a corregirte un error. Aquí es f'. F' y aquí es f'. Y aquí es f' también. Vamos a corregir acá. Va a quedarnos menos 2 f' en 0 menos f de 0. F' en 0 es 0. Esta se va a anular. Y f de 0 es 1. Por lo tanto, la respuesta es negativo 1. ¿Sí? Ya tenemos el primer valor, que es negativo 1. Bien, en este último ejemplo, ¿verdad? En este último ejercicio, vamos a calcular esta derivada. Veamos. Dada la función f mayúscula de xy, el coseno de xy por e a la f de x más y, con f diferenciable, pero nos referimos a esta f minúscula. Esta f minúscula. ¿Sí? Y se conoce que f de 1 más pi es 1, f' de 1 más pi es 3 y f' de 1 más pi es 0. Cabe destacar que todas estas son f's minúsculas. Esta de acá es una f mayúscula refiriéndonos a la función de dos variables. Ok. Entonces calculemos la segunda derivada, primero con x, con respecto a x y luego con respecto a y, de evaluada en 1, pi. Aquí tengo un pequeñito error, es 1, pi. Ok. Entonces la función es f de x, y igual a coseno de xy por e a la f de x más y. Encontremos f con respecto a x. Bueno, con respecto a x, solo voy a corregir algo. Esta x de acá se me fue, ¿verdad? Vamos a corregirla. Vamos a corregir. Aquí solo es coseno de y. Coseno de y. Sigue siendo una función de dos variables debido a que aquí tengo x más y. Entonces, vamos a derivar con respecto a x. ¿Sí? Hagamos la corrección ahí, es f de coseno de y solamente. Entonces sería la derivada con respecto a x, el coseno es constante, coseno de y por la derivada parcial con respecto a x de exponencial de f de x más y. Bueno, esta derivada pues es bastante simple. Esto es igual a coseno de y constante por e a la f de x más y, que es la derivada de e a la f de x más y por f' de x más y. Y aquí tenemos el primer paso para la primera derivada. Ahora, la segunda derivada será f de xy. Y aquí es donde se pone interesante, porque ya tengo tres factores con respecto a y. Entonces aquí tengo que utilizar regla de producto con bastante cuidado. Vamos a ver. Esto va a ser igual. Vamos a tomar el coseno como un factor y este como otro factor. Entonces sería, derivamos el coseno con respecto a y del coseno de y por e a la f de x más y por f' de x más y. Más copio el coseno con respecto a y y derivo parcialmente con respecto a y e a la f de x más y por f' de x más y. Ok. La derivada del coseno es menos seno, queda bastante simple, y copio el resto. Ok, aquí tenemos coseno de y esta de acá voy a volver a aplicar la regla de producto para esas otras dos funciones. Entonces aplicamos la regla. Sería la derivada de
el primero, que sería e a la f de x más y, por f' de x más y, por f' de x más y. Estoy copiando el segundo, más, copio el primero, que es f de e a la x más y, por f' de x más y. Y listo, ya tengo todo correctamente derivado. Vamos a ver, copiamos el primero y hay que derivar el segundo. Entonces esta de acá es una segunda derivada, f' de x más y. Ya sabemos que la derivada de x más y es f de x más y por 1. No hay que necesario ir colocando ese 1 ahí. Bueno, entonces vamos a simplificar. Esto nos quedaría menos seno de y e a la f de x más y por f' de x más y por, vamos a ver, aquí va a quedarme más, este coseno lo puedo dejar acá ya que está factorizado, por e, y puedo factorizar el exponencial también. Vamos a factorizarlo por e a la x más, f de x más y por f' al cuadrado, f' de x más y al cuadrado, más f' de x más y. Vamos ahora a evaluar. F mayúscula. El ejercicio nos están pidiendo un número de xy evaluado en 1, pi. Entonces vamos a empezar a sustituir. Sería menos seno de pi por e a la f de 1 más pi por f' de 1 más pi más coseno de pi por e a la f de 1 más pi por f' de 1 más pi al cuadrado más f' de 1 más pi. Y vamos a encontrar algunos valores conocidos, ya que se dieron al inicio por hipótesis. Veamos, el seno de pi, nosotros sabemos que es 0. E a la 1 más, f1 más pi, f de 1 más pi es 1. Aquí aparece, 1. F de e a la 1 más pi es 1, sería e a la, por e a la 1. Por f' de 1 más pi es 3. ¿Verdad? Más el coseno de pi es menos 1 por e a la 1 más pi, esto es e a la 1, por f' de 1 más pi es 3 otra vez, al cuadrado, más f' de 1 más pi, que es 0. Veamos, nos da, aquí está, 0. ¿Listo? Entonces ya tengo todos los valores sustituidos. Vamos a simplificar. Aquí se nos va a anular, ¿sí? Aquí nos va a quedar entonces 3 al cuadrado es 0, menos e a la 1 por 9. Por lo tanto, la respuesta final va a ser que f de xy evaluado en 1, pi es igual a menos 9 por el número exponencial. Y terminamos la clase de hoy.